Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes, aquí Alberto Rusco Lequier. Les habla y los saluda nuevamente, por supuesto agradeciéndoles la gentileza que ustedes realmente demuestran porque me están acompañando hace ya 30 años aquí en esta radio, Radio High. Nuestra radio, como siempre digo, transmitiendo aquí desde la querida ciudad de Buenos Aires. Este programa Reencuentro, que es una oportunidad que tenemos todos nosotros para beber en los exquisitos y yo diría también inagotables manantiales de sabiduría de la Torá, para tratar de salir de este encuentro mucho, pero mucho más ricos que cuando lo hemos iniciado. Así que acomodate en el lugar adecuado, que estás en tu casa, quizás escuchando la radio en el coche, y clava la sintonía aquí en Radio High. Bueno, el día de hoy, que corresponde al día 9 del mes de Iyar, del año 5784 del calendario hebreo, te quiero recordar que el horario para aprender velas de Shabbat en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 17 horas 40 minutos y el Shabbat termina mañana a las 18 horas 37 minutos. Bien, vamos a hablar de qué manera podemos aplicar lo que cada porción de la Torá nos está enseñando, y vamos a ver que es un árbol de vida porque tenemos que tratar de ver cómo lo podemos aplicar en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianeidad. Y precisamente la porción de la Torá de esta semana, que habla de muchas cosas, por supuesto, pero también habla de las festividades. Y una de las festividades de la cual habla la Torá es de la festividad de las cabañas, o Sukkot, que es cuya fuente principal, ¿de dónde viene? Acá, de esta porción de la Torá, precisamente de esta semana. Claro, Sukkot es la festividad que básicamente ¿a qué la asocias? A la alegría, porque es la única parashá, es la única porción de la Torá en la cual se menciona la palabra alegrar, y dice textualmente: y te alegrarás ante el Señor tu Dios durante 7 días. Esto está escrito en Levítico, ¿correcto? Pero la verdad que en toda la Torá, la alegría, por ejemplo, no se menciona en absoluto con respecto a Rosh Hashanah, a Yom Kippur, que es el Día del Perdón, o a Pesaj. Y solo una vez se la menciona en Shavuot, la alegría, pero 3 veces en Sukkot. Y de ahí que también Sukkot se lo conoce con el nombre en hebreo, que es Zman Simchateinu, que quiere decir el festival de nuestra alegría. Pero lo que se rememora, la verdad, es uno de los episodios negativos, yo diría más negativos, de los años del desierto, cuando el pueblo judío estuvo en el desierto. Y está escrito: vivirán en cabañas durante 7 días, todos los ciudadanos de Israel vivirán en cabañas, para que las generaciones futuras sepan que yo, se refiere al Creador, claro, obligué a los israelitas a vivir en cabañas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Dios, vuestro Señor. Y así está establecido textualmente, ¿correcto? Bien. Durante 40 años, los judíos vivieron sin un hogar permanente, siempre estaban en movimiento. Estaban en el desierto, es una tierra de nadie, donde era imposible saber qué esperar o qué peligros los aguardaban en el camino. Es cierto, el pueblo vivía bajo la protección divina, pero nunca podían saber de antemano si la protección iba a estar presente y además de qué forma se iba a manifestar. En definitiva, fue un prolongado periodo de inseguridad. Entonces, claro, uno se realiza muchas preguntas, absolutamente. ¿Cómo podemos entender entonces el hecho de que de todas las festividades, Sukkot precisamente se le denomina la fiesta de nuestra alegría? Esto tendría sentido si fuera Pesaj, porque ahí en Pesaj se celebra la libertad. También podría ser que fuera Shavuot, que es el día de la revelación del Sinaí, donde Dios entrega la Torá. Ahí se lo podría denominar el día de la alegría, pero ¿por qué atribuirle ese título a la festividad
que recuerda los 40 años de exposición al calor, al frío, al viento y a la lluvia. Porque si recordamos eso, ¿por qué sentir alegría? Además, ¿cuál sería el milagro? Porque Pesaj y Shavuot recuerdan hechos milagrosos. Pero la verdad que transitar por el desierto con viviendas temporales no era milagroso, ni singular, diría yo. Eso es lo que hacen habitualmente los que transitan por el desierto. Deben hacerlo. Están en una travesía y solamente pueden tener viviendas temporarias. En ese sentido, no había nada de especial en la experiencia de los israelitas. Y fue al considerar esto que precisamente llevó a un sabio, Rabí Eliezer, a sugerir que la Sukkah, que es esa cabaña, representa las nubes de gloria que acompañaron a los israelitas durante esos años, guardándolos del calor y del frío, protegiéndolos de sus enemigos y guiándolos a través del camino. Claro, es una hermosa y yo diría también imaginativa solución al problema. Señala un milagro y explica por qué puede dedicarse esa festividad para recordarla. Por esta razón, tanto Rashi como Rambam lo tomaron en el sentido simple del versículo, pero sin embargo es difícil, claro, porque la verdad que una sukkah, o sea, una cabaña, no se asemeja en nada a las nubes de gloria. Sería difícil, la verdad, imaginar algo menos parecido. Porque la conexión entre la sukkah, entre la cabaña y las nubes de gloria, no proviene de la Torá, sino del libro de Isaías, que se refiere no al pasado, sino al futuro. Entonces, el Señor desplegará sobre el monte Sión y sobre todos los que se reúnan en asamblea una nube de humo durante el día y el resplandor de un fuego a la noche. La gloria cubrirá todo como un manto, será una sukkah o cabaña de sombra para el calor del día y un refugio y lugar de protección para la lluvia y la tormenta. Así está escrito en Isaías. Claro, Rabí Akiva, por ejemplo, disiente con la visión que tiene Rabí Eliezer y dice que la sukkah, que es la cabaña, es lo que dice ser, que en definitiva es una choza, es una cabaña, una residencia temporaria. Entonces, ¿cuál, según Rabí Akiva, fue el milagro? La verdad que no hay forma de saberlo, pero quizá lo podemos adivinar. Si la sukkah representa las nubes de gloria, entonces celebra el milagro de Dios. Ahora, si no representa más que la choza en sí mismo, la visión de Rabí Akiva, entonces celebra el milagro humano al que hizo referencia Jeremías cuando dijo: así dijo el Señor, yo recuerdo la devoción de tu juventud, como una novia me amabas y me seguías en el desierto, a través de una tierra no sembrada. Claro, los judíos pueden haber protestado y haberse rebelado, pero la verdad siguieron al Creador, continuaron caminando, transitando. Como Abraham y Sara estaban preparados para viajar hacia lo desconocido. La verdad que la Torá es así. Si seguimos a Rabí Akiva, podemos inferir una profunda verdad sobre la fe en sí mismo. Porque la verdad que la fe no es certeza. La fe es el coraje de vivir con incertidumbre. Casi cualquier fase del Éxodo estuvo plagado de dificultades, ya sean reales o imaginarias. Y eso es lo que hace que la Torá sea tan poderosa, porque no supone que la vida es más fácil de lo que es. El camino no es recto, como la vida, y la travesía es larga. Y como en la vida ocurren hechos inesperados, aparecen crisis súbitamente, se torna importante grabar en la memoria de un pueblo el conocimiento de que tenemos la capacidad de afrontar lo desconocido, porque Dios está con nosotros, dándonos el coraje que necesitamos.
רוצה ללכת, שתיפתח הדרך, לא לדעת מה יהיה מחר. אני רוצה אמת, כן, גם אם היא תכאב באמת, גם אם לא אבין אותה אולי. אני רוצה מילים, להיות קרוב לאלוהים, שיסתכל מכל האנשים דווקא עליי. אני רוצה דמעות, לתת ללב להשתתות, שלא ירים ידיים ויקפא. אני רוצה לשיר, לצרוח ברחובות העיר, לכתוב לך שיר אחד שתחשבי שהוא מושלם. אני רוצה לשמוח, לצחוק בכל הכוח, לאהוב אותך עד הסוף, עד שיכאב, עד שיכאב. אני רוצה צבעים אדומים מטושטשים, שלא אכין שהעולם נחשב. אני רוצה לגדול, להאמין שטוב לי פה, שכך אדם צומח משום מה. אני רוצה לבחור, לחזור לרגע לאתמול, שתסתכלי עליי נקי כמו בהתחלה. אני רוצה לחיות, לא להחזיק יותר כוחות, לדעת שהכל יחלוף גם כך. אני רוצה לשיר, לצרוח ברחובות העיר, לכתוב לך שיר אחד שתחשבי שהוא מושלם. אני רוצה לשמוח, לצחוק בכל הכוח, לאהוב אותך עד הסוף, עד שיכאב, עד שיכאב, עד שיכאב. אני רוצה לשיר, לצרוח ברחובות העיר, לכתוב לך שיר אחד שתחשבי שהוא מושלם. אני רוצה לשמוח, לצחוק בכל הכוח, לאהוב אותך עד הסוף, עד שיכאב. Continuando con el tema de Sukkah y el tema del Sukkot. Cada Sukkot, esta festividad que es la fiesta de las cabañas, es como si el Creador nos estuviera recordando lo siguiente: no creas que necesitas paredes sólidas para sentirte seguro. Yo conduje a tus antepasados a través del desierto para que nunca olviden la travesía que debían recorrer y los obstáculos que tenían que superar para llegar a esta tierra. Y él dijo: yo obligué a los israelitas a vivir en cabañas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Y en esas cabañas, frágiles y expuestas a la intemperie, los israelitas aprendieron a vivir con incertidumbre. Claro, la frase un poco da temor, ¿no? Vivir con incertidumbre. Todos queremos tener certezas. La verdad que otras naciones contaron historias celebrando su poderío. Construyeron palacios y castillos expresando la invencibilidad. Pero el pueblo judío era diferente, porque llevó consigo un relato sobre las incertidumbres y los vaivenes de la historia. Habló de la travesía de sus ancestros a través del desierto, sin casas, ni hogares, ni protección frente a los elementos. La verdad que es una historia de fortaleza espiritual, no de fortaleza militar. Y Sukkot, precisamente, es el testimonio de la supervivencia del pueblo judío, porque aún perdiendo su tierra y arrojado nuevamente al desierto, no perderá el corazón ni la esperanza. Recordará que pasó sus primeros años como nación viviendo en una sukkah, en una choza, una vivienda temporaria en definitiva, a merced de la intemperie. Y va a saber que en el desierto ningún campamento es permanente. Seguirá viajando hasta llegar una vez más a la tierra prometida, que es Israel, su hogar.
Y la verdad que no es casual que el pueblo judío es el único en haber sobrevivido 2000 años de exilio y dispersión. Su identidad intacta y su energía sin disminución. Es el único pueblo que puede vivir en una choza con ramas como techo y aún así sentirse rodeado de nubes de gloria. Es el único pueblo que puede habitar una vivienda temporaria y regocijarse. Pues sabes que hay un economista británico, Mervyn King, que publicó un libro que se denomina La incertidumbre radical, y ahí hace distinción entre el riesgo, que es calculable, y lo diferencia de la incertidumbre, que nunca es calculable. Y ahí se dice que la gente se basó excesivamente en cálculos de probabilidad sin tomar en cuenta el peligro que puede surgir de una fuente totalmente inesperada. La aparición repentina de un problema. Esto es lo que en geopolítica o en política se denomina un cisne negro. Entonces, hechos inesperados, imposible de calcular. Entonces, esto es importante saber. Más importante que el cálculo de probabilidades, dicen, es la comprensión de la situación. Y la respuesta a la pregunta, ¿qué está pasando? Y esta pregunta nunca fue respondida por las estadísticas, ni por las predicciones, sino que fue respondida por la narrativa que cuenta una historia. Y exactamente de eso, precisamente exactamente de eso se trata Sukkot, la fiesta de las cabañas. Porque en definitiva, Sukkot, ¿qué es? Es una historia de incertidumbre. Nos cuenta que podemos saber de todo, pero lo que nunca podremos saber es qué nos va a deparar el mañana. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo es una travesía por el desierto. En Rosh Hashanah y en Yom Kippur rezamos para ser inscriptos en el libro de la vida. En Sukkot nos regocijamos porque creemos haber recibido una respuesta favorable a nuestro rezo. Pero cuando encaramos el año siguiente, aceptamos desde el principio que la vida es frágil, vulnerable de muchísimas maneras. No sabemos ni siquiera cómo va a ser nuestra salud, cómo va a ser nuestra carrera, nuestros ingresos, ni qué va a pasar siquiera con nuestra sociedad, ni qué va a pasar con el mundo. Porque no podemos escapar de estar expuestos al riesgo. Y precisamente de esto se trata la vida. En definitiva, la Sukkah finalmente simboliza vivir con incertidumbre. Y Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, es el festival de una incertidumbre poderosa. Pero la coloca en el marco de una narrativa. Nos dice que a pesar de que estemos atravesando el desierto, nosotros como pueblo vamos a llegar a destino. Porque si vemos la vida con los ojos de la fe, sabremos que estamos rodeados de nubes de gloria. Dentro de la incertidumbre, vamos a ser capaces de regocijarnos. No necesitamos castillos de protección ni palacios de gloria. Una humilde sukkah, una humilde cabaña, va a servir, pues cuando estamos sentados en ella, estaremos bajo lo que el Zohar, este libro del esplendor, llama, vamos a estar bajo la sombra de la fe. Entonces, la experiencia de dejar la protección de una casa y entrar a una sukkah es una manera de calmar nuestro miedo a lo desconocido. Nos dice, hemos estado aquí antes. Todos somos viajeros en una travesía. La divina presencia está con nosotros. No tenemos por qué tener miedo. Y esa es la fuente de resiliencia que necesitamos en este mundo interconectado, peligroso y enormemente incierto. עולה במרום שלל גוונים ואור שמיים הצובעים את העולם ויפה הוא
כשהשמחה בלב אורחת, עולה עולה, השיר ביחד גדול וקטן, כמו קשת בענן. זה לזה רוצים לגשת, יחד מבקשים לחלום, איש לאיש רוקמים פה קשת, 1000 פעמים לשלום. כך באים לשיר הלילה מארבע קצווי עולם, השמחה בלב לא די לה, רגע של אור לכולם. עולה עולה, השיר ביחד כשהשמחה בלב אורחת, עולה עולה, השיר ביחד גדול וקטן, כמו קשת בענן. והשיר גובר בינתיים, מקרב את הלבבות, מלאכים פורסים כנפיים ונדלקים הנרות. עולה עולה, השיר ביחד כשהשמחה בלב אורחת, עולה עולה, השיר ביחד גדול וקטן, כמו קשת בענן. עולה עולה, השיר ביחד כשהשמחה בלב אורחת, עולה עולה, השיר ביחד גדול וקטן, כמו קשת בענן. נה 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 נה, נה 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 נה. עולה עולה, השיר ביחד גדול וקטן, כמו קשת בענן, כמו קשת בענן, כמו קשת בענן. Bueno, ya habíamos hablado que desde el segundo día de Pesaj, que estamos contando durante 49 días, el Omer, que estos 49 días están relacionados con los atributos emocionales que existen, del cual ya hemos hablado. Simplemente te recuerdo que hay 7 atributos emocionales que tienen que ver con el amor, con la justicia, con la armonía, con la persistencia o fortaleza, con la humildad, con el fundamento y con la nobleza o soberanía, que en hebreo es Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malhut. Entonces, cada día tiene vida propia, porque la verdad que el día es un flujo único de energía que está esperando ser canalizada dentro de la fibra del ser del hombre. Y bueno, en esta cuarta semana, que estamos invitados a evaluar este canal energético, este atributo emocional, vamos a hablar de lo que en hebreo es el Netzach, que podría ser la persistencia o la fortaleza, pero también la ambición. Porque la persistencia y ambición es una combinación de determinación y tenacidad. Es un balance entre la paciencia, resistencia y fortaleza. Persistencia, la verdad que significa estar vivo, verse impulsado por objetivos sanos y productivos, porque es la disposición a luchar por aquello en que crees y dedicarte a pleno a esto. Porque sin este compromiso, cualquier emprendimiento queda vacío. Es una energía que proviene de adentro y no frena ante nada para lograr los objetivos. Claro, entonces tenemos que examinar este atributo emocional que es la persistencia, para asegurarnos que la estamos utilizando de una manera sana y productiva. Y para eso tenemos que preguntarnos, por ejemplo, ¿cuán comprometido estoy con mis valores? ¿Cuánto lucharía por ellos? ¿Me doblegan fácilmente? ¿Y qué precio estoy dispuesto a pagar por mis creencias? ¿Existe alguna verdad por la cual estaría dispuesto a dar mi vida? Pero claro, como este atributo de la persistencia se combina también con los otros atributos, entonces tiene que haber amor en la persistencia. Es el Gesed de Netzach, porque para que algo perdure, tiene que ser amado. Porque cuando hay una actitud neutral o indiferente, esta se va a ver reflejada en un compromiso marginal. Porque si tenés dificultades en asumir compromisos, pregúntate o examina cuánto amás y disfrutás del objeto que requiere tu compromiso. ¿Amo mi trabajo?
amo mi familia, amo mis elecciones. Pero para que la persistencia sea efectiva tiene que ser protectora, tiene que ser cariñosa, porque la persistencia sin amor puede ser contraproducente. Preguntarnos, ¿mi persistencia hace que yo sea o parezca inflexible? ¿Hace que me empujen a ser controlador? ¿Soy demasiado exigente? Mi persistencia no es cariñosa. Y con el propósito de tener razón, ¿dejaría yo que otros resulten heridos? Creo que el fin justifica los medios. No frenaría ante nada para lograr mis objetivos. Fíjate que psicológico es esta indagación. Algunos dirían cursos de autoayuda, pero es así. Y hay un ejercicio, por ejemplo, cuando luches por algo en lo que crees, detenete un instante para asegurarte de que se logra de una manera cariñosa. Pero claro, esta persistencia también tiene que tener una disciplina. No puede estar desbocada. Esto en hebreo se dice Geburá de Netzach. Y hay que examinar esta disciplina en la persistencia, porque esta persistencia tiene que ser encaminada hacia objetivos adecuados y constructivos. Por ejemplo, preguntarnos, ¿soy tenaz desde la inflexibilidad y falta de voluntad para reconocer errores? He tomado ciertas decisiones y no tengo intención de volver a evaluarlos. Qué pregunta, ¿no? ¿Mi determinación resulta de la fortaleza o de la debilidad? Pero también la persistencia tiene que ser compasiva. En hebreo esto se lo denomina Tiferet de Netzach, que es la compasión en persistencia. Porque la determinación sana, encaminada a desarrollar buenas cualidades y modificar las malas, siempre va a ser compasiva. La compasión en la persistencia refleja, ¿qué cosa? La más hermosa cualidad de la persistencia, que es un compromiso tenaz de ayudar al otro a crecer. Porque la persistencia que no tiene compasión es egoísta. La persistencia no necesita ser apenas cariñosa con aquellos que merecen amor, sino que tiene que ser compasiva con los menos afortunados. Sé paciente y escucha a alguien que generalmente te puede impacientar. Pero también la persistencia tiene que ser persistente. Es el Netzach del Netzach. Examina el aspecto persistente de tu determinación, la expresión de su intensidad. Porque claro, todos tienen voluntad y determinación. Porque tenemos la capacidad de tolerar mucho más de lo que imaginamos, pero también de sobreponernos a las más penosas circunstancias. Preguntarnos, por ejemplo, ¿soy consistente y digno de fiar? Si tengo voluntad y determinación, ¿por qué soy tan cambiante? ¿Tengo miedo de acceder a mi tenacidad y capacidad para comprometerme con algo? Qué pregunta, ¿no? Entonces tenemos que comprometernos a desarrollar un nuevo buen hábito, pero también la persistencia como atributo emocional tiene que ser humildad, ceder. ¿Qué es un resultado de la humildad? Es un elemento esencial de la persistencia. Mantenerse firme puede ser a veces una fórmula para la destrucción. Por ejemplo, el roble, ese árbol carente de la habilidad para arquearse frente a un huracán, lo pueden arrancar de cuajo. Pero en cambio la caña que cede cuando va doblegándose al viento sobrevive sin problemas. Y preguntarnos, ¿sí cuándo ceder? ¿Por fortaleza y no por miedo? ¿Por qué tengo miedo frecuentemente a ceder? Porque esta humildad en la persistencia es el humilde conocimiento y reconocimiento de que la capacidad para sobreponerse y tolerar proviene del alma que el Creador dio a cada persona. Y esta humildad no compromete el impulso de la determinación, por el contrario, lo intensifica. Porque la persistencia humana solo puede abarcar una cierta distancia y soportar una determinada medida, mientras que la que proviene del alma divina es ilimitada. Qué pregunta, ¿no? Para ejercitarnos. Pero también la persistencia tiene que tener una vinculación.
En hebreo se lo denomina Yesod de Netzach, porque vinculación es una cualidad esencial de la persistencia. Expresa tu resuelto compromiso hacia la persona o experiencia con que te estás uniendo. Expresa un compromiso tan poderoso que lo vas a soportar todo para preservarlo, porque la persistencia sin vinculación no perdura. La persistencia sin vinculación no perdura. Y finalmente, tiene que haber nobleza en la persistencia. Eso es Malhut de Netzach. La soberanía, que es el Malhut, es la piedra fundamental de la persistencia. Preguntarte, ¿mi determinación es dignificada? ¿Saca a relucir lo mejor de mí? Y cuando enfrento dificultades, ¿las enfrento adecuadamente? ¿Camino orgulloso con la cabeza en alto? ¿Confío en las fuerzas que el Creador me dio? ¿O me acobardo y tiemblo de miedo? Nos proponen los sabios que para ejercitar este atributo luchemos por una causa digna, que esta persistencia tenga nobleza. כבר 3 ימים אני לא נרדם בלילה, מחכה ממך לאיזו הודעה, ואיך בבום הכל נפל לי מלמעלה, בעצם מה זה משנה את לא עונה. לא ידעתי שהלב שלי רגיש, אבל עכשיו אני מרגיש כשאת לא כאן. לא ידעתי שהעצב מדבר, לוחץ בלילה וסוגר, לא נעלם. לא שמעתי את הלב שלך צועק, התהפכתי במיטה שאת אוהבת, לא אכפת לי מבינינו כבר צודק, מת לשמוע שהלילה את חוזרת, את חוזרת. והלב, מה קורה ללב? והלב, מה קורה ללב? כבר שבוע רביעי לא מתקשרת, תמיד היית שונה קשה קצת עם עצמך, ומה עם השירים שאת אוהבת, הם לא יוצאים לי מהראש, תגידי איך. לא ידעתי שהלב שלי רגיש, אבל עכשיו אני מרגיש כשאת לא כאן. לא ידעתי שהעצב מדבר, לוחץ בלילה וסוגר, לא נעלם. לא שמעתי את הלב שלך צועק, התהפכתי במיטה שאת אוהבת, לא אכפת לי מבינינו כבר צודק, מת לשמוע שהלילה את חוזרת, את חוזרת. והלב, מה קורה ללב? והלב, כמה זה כואב. שמעתי את הלב שלך צועק, התהפכתי במיטה שאת אוהבת, לא אכפת לי מבינינו כבר צודק, מת לשמוע שהלילה את חוזרת. לא שמעתי את הלב שלך צועק, התהפכתי במיטה שאת אוהבת, לא אכפת לי מבינינו כבר צודק, מת לשמוע שהלילה את חוזרת, את חוזרת. Bueno, fíjate que estamos hablando de Sukkot. En realidad la parashá también habla de muchas festividades. Y entonces nos está hablando de la historia, de una narrativa, nos está hablando del tiempo. Y claro, cuando hablamos del tiempo sabemos que el tiempo es limitado,
porque el tiempo es precisamente de lo cual está hecha la vida. Tiene una duración determinada que solamente el Creador sabe. Pero hay que, ¿viste cuando decimos tenés que usar una agenda para no olvidar? Y la verdad que hay que anotar. Cuando vos tenés una agenda podés recordar. Y precisamente de esto se trata el calendario judío. Por eso la porción de la Torá de esta semana es muy importante para esta continuidad de toda esta vitalidad del pueblo judío. Absolutamente. ¿Por qué? Porque al narrar nos damos cuenta que tenemos una historia. Y esto es importante porque todos necesitamos una identidad. Y toda identidad viene con una historia. Y por eso necesitamos un tiempo para que recordemos la historia de la cual venimos y por qué somos lo que somos. Por ejemplo, en Pesaj revivimos el momento fundante de nuestro pueblo, cuando comenzó su larga travesía hacia la libertad. Y la verdad que también necesitamos un código moral, un sistema de navegación satelital para guiarnos a través de esta espesura del tiempo. Y esto es lo que celebramos en Shavuot, cuando revivimos el momento en que nuestros antepasados estaban de pie frente al monte Sinaí, cuando hicieron el pacto con Dios y cuando escucharon al cielo pronunciar los mandamientos. Necesitamos un recordatorio, y este recordatorio nos hace pensar en la brevedad del tiempo de vida. Y tenemos que tener conciencia de que tenemos que utilizar ese tiempo sabiamente. Y eso es lo que hacemos en Rosh Hashanah, cuando nos paramos frente al Creador en el día del juicio, porque también Rosh Hashanah, uno de los nombres que tiene es Yom Adin, el día del juicio, y rogamos estar inscritos en el libro de la vida. Necesitamos también un tiempo para enfrentar nuestras falencias y también disculparnos por los males que hemos hecho, hacer las paces, decidir cambiar y pedir perdón. Y ese es el trabajo que hacemos en Yom Kippur. Necesitamos recordar que estamos en una travesía, porque somos extranjeros y residentes en la tierra, y que vivimos solamente en una residencia temporaria, y esto es lo que experimentamos en Sukkot. Y necesitamos cada tanto dar un paso atrás en estas presiones incesantes del trabajo y encontrar el descanso para poder celebrar nuestras bendiciones, renovar relaciones y recuperar el vigor del cuerpo y la mente. Y ese es el Shabbat. Sin duda la mayoría de la gente saben que estas cosas son cosas importantes, pero conocerlas no es suficiente. Son elementos de una vida que se tornan reales cuando se vive en ellas, no solo cuando se conocen. Por eso tenés que agregarlos a tu agenda. Por eso tenés que agregarlos a la agenda. Así que hay reglas, hay recuerdos, hay historia, hay vida. ¿Y qué pasa cuando no tenés esta agenda? Bueno, la sociedad contemporánea occidental, por ejemplo, nos da un estudio de casos y consecuencias. La gente, por ejemplo, ya no cuenta la historia de la nación. Y de ahí que las identidades nacionales, especialmente en Europa, son casi todas cosas del pasado. La gente ya no comparte un código moral, motivo por el cual los estudiantes en las universidades, por ejemplo, pretenden prohibir el uso de la palabra de los expositores cuando están en desacuerdo. De esto sabemos totalmente, ¿no? Fíjate qué actualidad. Porque cuando no hay un código compartido, no puede haber una discusión razonada, solamente el uso de la fuerza. Hay un pensador, que es Román Guillard-Narik, que nos recuerda que la sociedad moderna está orientada a distraernos de la muerte. Porque la publicidad crea un mundo donde todos somos eternamente jóvenes y derivamos a los ancianos a los geriátricos, fuera de la vista, fuera de la mente, porque la muerte se transformó en un tema tan tabú como lo era el sexo en la época victoriana. La redención y el perdón fueron apartados de la vida pública, siendo reemplazados por la vergüenza pública. En cuanto al Shabbat, en casi todo lugar de Occidente, el día de descanso fue reemplazado por el día sagrado del shopping, y el resto del día reemplazado por la tiranía implacable de los celulares. Entonces, la magia del calendario judío
es esta, porque cambia la vida. La filosofía busca verdades atemporales, pero el judaísmo, por contraste, toma las verdades y las traduce en el tiempo, en la forma de momentos sagrados compartidos, momentos en las cuales experimentamos las grandes verdades, viviendo dentro de estas verdades. Por eso, cualquier cosa que quieras lograr, escribilo y anotalo en la agenda, porque si no, no va a ocurrir. Y tenés que vivir según el calendario judío si querés experimentar. No pensar ocasionalmente, si querés experimentar realmente las cosas que realmente dan sentido a la vida. Bueno, ya me quedé sin tiempo. Yo la verdad que les agradezco enormemente haber acompañado este programa de Reencuentro. Quien te habla es Alberto Rojolequier y se despide de ustedes, no sin antes recordarle que el horario para prender velas de Shabbat en la ciudad de Buenos Aires está establecido para el día de hoy, 9 del mes de Iyar del año 5784, a las 17 horas 40 minutos, y el Shabbat termina mañana a las 18 horas 37 minutos. Gracias por estar acompañándome. Benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.
תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר.